Comentario al Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Al músico principal, sobre Gitit. Salmo de David. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Tema: la gloria y grandeza de Dios manifestada en la creación del universo, pero particularmente en el hombre. Autoría: la autoría de este salmo es del rey David. Observaciones preliminares: ninguna. Palabras desconocidas: Gitit. Al músico principal, sobre Gitit. Salmo de David. No todos los comentaristas y eruditos están de acuerdo con el significado de esta palabra. No obstante, parece que hace referencia a un cierto tono, canción o instrumento. Cierta traducción traduce esta frase de la siguiente manera: para el director del coro, Salmo de David, acompáñese con instrumento de cuerda. Salmo 8, versículo 1. Al músico principal, sobre Gitit. Salmo de David. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Parece que la exclamación en este primer versículo se fundamenta en la consciencia de David al respecto de dos asuntos. El primero, la pertenencia mutua entre el Hacedor y la criatura, entre el Redentor y el redimido que observamos en la expresión: Oh Jehová, Señor nuestro. David le pertenece al Señor porque fue creado y redimido por él, y a su vez, el Señor le pertenece a David por apropiación mediante la fe. El segundo fundamento del versículo es el asombro por y la grandeza de su Hacedor. Aquí vemos a David exaltando la majestad, la gloria y el señorío de Dios sobre el universo entero, aquí referenciado en términos del cielo y la tierra. No hay duda de que este primer versículo sienta el tenor del resto del texto. Este es un cántico de alabanza. Salmo 8, versículo 2. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Mucho se ha comentado al respecto de este versículo, pero teniendo en cuenta que hay una citación de este versículo en el Nuevo Testamento, la manera correcta de interpretarlo es determinando el contexto en el Nuevo y con dichos lentes, regresando aquí al Antiguo. Mateo 21, 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosanna al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: Sí, ¿nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? El contexto en el Nuevo Testamento se presenta por la indignación de la clase religiosa al ver a niños glorificar y exaltar las maravillas de Dios frente a sus ojos. Entendiendo, pues, que este es un salmo de alabanza a Dios, y que el contexto que precede y que sucede al versículo es el mismo, a saber, la exaltación de Dios, es sano concluir que la intención de David es sencillamente mostrar que la magnificencia y la gloria y la alabanza a Dios no sólo es rendida por las obras de la creación, sino que también lo es por medio de las pocas palabras o de los balbuceos de niños, que aunque débiles y dependientes, también testifican de la grandeza y del poderío del Dios que los sustenta para su gloria.
Cabe aclarar que esta manera de testificar de los niños y de los que maman es un cántico de alabanza a Dios que se constituye en vergüenza para quienes de boca le adoraban, pero cuyos corazones estaban apartados de él, tal y como sucedería casi 1000 años después de acuerdo a lo relatado en Mateo 21, versículo 15. Ahora bien, como los niños y los que maman de este versículo del Antiguo Testamento, es lo que tiene en mente el Salvador al referirse a aquellos niños y jóvenes en el templo. Es apropiado inferir que el autor inspirado de este texto usa un lenguaje muy general, que no podemos limitar mediante un hiperliteralismo interpretativo. Por tal razón, comparto con ustedes este pensamiento del puritano Thomas Manton al respecto de ¿quiénes son estos niños que maman? El hombre en general. Pues aunque parte de un origen tan débil e indefenso como son los niños y los que maman, con el transcurrir del tiempo va adquiriendo la fuerza necesaria como para enfrentarse y vencer al enemigo y al vengativo. 2. David en particular, ya que Dios lo utilizó siendo todavía un muchacho débil, casi un niño, para vencer y derribar al imponente Goliat de Gat. 3. Nuestro Señor Jesucristo en especial, que asumiendo nuestra naturaleza humana y enfermiza, y sometiéndose a todas las debilidades propias de un niño, después de su muerte, con esa misma naturaleza ascendió a los cielos para reinar, después de haber sometido a todos sus enemigos y haberlos puesto como estrado de sus pies. Por el nacimiento del Hijo de Dios a través de una mujer, que lo llevó en su vientre, nuestra naturaleza humana fue exaltada por encima de todas las demás criaturas. 4. Los apóstoles, cuya apariencia externa era poco presentable, y en cierto sentido eran comparables a los niños y a los que maman, si los cotejamos con los grandes del mundo. No obstante, aunque criaturas pobres y despreciadas desde el punto de vista humano, eran, con todo, instrumentos primordiales al servicio y gloria de Dios. Por tanto, no es de extrañar que cuando Cristo glorificó a su Padre por la dispensación sabia y gratuita de su gracia salvadora dijera: «Te doy gracias, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y los prudentes, y las has revelado a los niños». Recordemos que estas palabras las pronunció Jesús después de haber enviado a 70 de sus discípulos y darles poder sobre los espíritus inmundos. 5. Los niños que cantaron Hosana a Cristo durante su entrada triunfal en Jerusalén, y cuyo derecho de hacerlo el propio Cristo defendió. 6. Todos los cristianos que militan bajo la bandera de Cristo, y que por ser parte de su confederación, tienen derecho a ser identificados con estos niños del Salmo por las siguientes razones. La primera razón, por su débil condición. Dios, que gobierna el mundo, se complace en subyugar a los enemigos de su reino por medio de instrumentos débiles y despreciados. La segunda razón, por su disposición. Los niños son siempre los más humildes. Por ello se nos dice que, si no os hacéis y os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Lo que viene a ser como si nos hubiera dicho: vosotros os esforzáis en conseguir y ocupar lugares preeminentes, y lucháis por la grandeza mundana en mi reino. Pues bien, yo os digo que mi reino es un reino de niños, y por tanto en él no tienen cabida sino los que son humildes, y los que se ven en poca cosa a sus propios ojos. Aquellos que se sienten contentos con ser débiles y pequeños, menospreciados a los ojos de los demás, y que no buscan los lugares importantes y las glorias de este mundo. Salmo 8, versículos 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Sabemos que el autor solía meditar en la grandeza de Dios y en sus propios caminos durante las vigilias de la noche. Salmo 4:4, Salmo 16:7, Salmo 63:6. Y esta no es la excepción. De todo pensamiento, de todo asombro, de todo maravilla que observa en la creación durante sus meditaciones nocturnas, David ahora se enfoca en la pequeñez y el carácter efímero del hombre, frente a la infinitud y eternidad de quien lo creó.
Esta expresión a manera de pregunta denota el sobrecogimiento de David al pensar que, siendo el hombre nada, no obstante, es beneficiario del cuidado providencial de Dios para con toda la raza humana. A ese cuidado providencial es a lo que hace referencia la palabra visitar, en la expresión ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del hombre para que lo visites. No obstante el razonamiento anterior, algunos comentaristas hablan de la visitación de Dios por medio de Jesucristo. Matthew Poole, por ejemplo, elabora su argumento parafraseando el versículo de la siguiente manera. ¿Qué es el hombre para que lo cuides o lo visites por medio de tu Hijo, a quien enviaste al mundo? Con suma admiración por este gran comentarista puritano, permanezco convencido en toda humildad de que la interpretación provista de visitar por medio de providencias y no por medio de Cristo es la más apropiada. Salmo 8, versículos 5 al 8. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Aquí el salmista continúa su meditación acerca del hombre, de la gloria impartida por el Altísimo al ser creado a su imagen y semejanza, y de la comisión por él asignada, de dominar y señorear sobre su creación. Recordemos que este salmo es inaugurado por las palabras de David en el versículo 1 de la siguiente manera: «Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra». La conclusión del salmo es casi que idéntica. Salmo 8, versículo 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. A todas luces el autor inspirado extiende una invitación implícita a su lector, para que reflexione sobre la grandeza de Dios que se manifiesta tanto en la creación como en la dignidad otorgada al ser humano al ser creado a su imagen y semejanza. A pesar de que el hombre es pequeño en comparación con los cielos, Dios lo ha coronado de honra y le ha encomendado el dominio sobre la creación. Esto no solo resalta la dignidad del ser humano, como ya lo señalamos, sino que también nos enseña aquella gran responsabilidad de vivir para la gloria de aquel cuyo nombre es grande en toda la tierra. Aunque somos nada en comparación con el universo entero, jamás debemos olvidar que fuimos creados para adorarle, para reverenciarlo y para maravillarnos en sus obras de creación, redención y providencia. Pero sobre todo, Él nos creó para vivir vidas de verdaderos adoradores, cuyos corazones rebosen de gozo y gratitud, como el que niño que mama se regocija al ser alimentado en la bondad de su madre.